Muy bien, pues para dar comienzo a la sesión general voy a presentar de manera breve a cada uno de los ponentes y dejaremos las preguntas para el final de la sesión. En primer lugar, nos acompañará la doctora Fabiola del Razo Olvera con el tema Determinantes de la variabilidad en las respuestas metabólicas a comidas mixtas, un paso hacia la nutrición de precisión. Posteriormente, participará su servidor con el tema Implementación de una herramienta informática para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Después, la doctora Paloma Almeda Valdés con el tema Efectos del consumo de sucralosa en el metabolismo de la glucosa durante una prueba de tolerancia a una comida mixta. Y por último, el doctor Adrián Soto Mota con el tema Prevalencia y determinantes de las comorbilidades asociadas a la obesidad a lo largo del tiempo. Adelante, doctora del Razo. Buenos días, muchas gracias por la presentación, doctor Martagón. Este es el título del trabajo del cual les voy a hablar en los siguientes minutos. Actualmente sabemos que no hay una dieta universal que funcione para todos los pacientes. En esta representación gráfica podemos observar cómo dos individuos de características aparentemente similares responden de manera muy diferente a los componentes de un mismo alimento. Estas variaciones pueden ocurrir para diferentes biomarcadores como glucosa, insulina y triglicéridos. Actualmente, las guías dietéticas no tienen en cuenta esta variabilidad en la respuesta al emitir las recomendaciones, por lo que uno de los objetivos de la nutrición de precisión es tomar en cuenta esta variabilidad, además de otros factores del estilo de vida como actividad física, horas de sueño, hacer uso de algunas ciencias ómicas como la genómica, además de tomar en cuenta también el medio ambiente social y cultural en el que se desarrolla un individuo. Para entender esta respuesta y esta variabilidad en la glucosa, la insulina y los triglicéridos han surgido diferentes estudios en diferentes poblaciones. Uno de los más representativos es el programa PREDICT. Este estudio, el PREDICT-1, incluyó a más de 1000 participantes del Reino Unido, en donde se incluyeron también pares de gemelos para estudiar el componente genético. Se tomaron muestras biológicas, datos del estilo de vida, se hizo composición corporal y los participantes también se sometieron a diferentes retos de comidas estandarizadas para evaluar estas respuestas. De manera muy resumida, estos son los resultados. Vemos que la variabilidad para los triglicéridos es muy amplia entre cada individuo y que esta variabilidad está determinada principalmente por otros marcadores bioquímicos, por la microbiota, por el sexo, la composición de las comidas, entre otras variables. Sin embargo, la parte genética no juega un papel relevante o determinante en esta respuesta. En el caso de la glucosa vemos también la variabilidad entre los individuos que es muy amplia y esta está determinada principalmente por la composición de las comidas. Aquí sí la parte genética juega un papel relevante, también otros marcadores bioquímicos y la edad, la antropometría, entre otros factores. En el caso de la insulina, vemos también una amplia variabilidad de esta respuesta entre los sujetos después de haber consumido comidas estandarizadas y estos determinantes de esta variabilidad principalmente son algunos marcadores bioquímicos, la microbiota, la antropometría, la edad, entre otras variables. De nuevo, vemos que la parte genética juega un papel prácticamente nulo en esta respuesta. Con todo esto nos planteamos lo siguiente. Las recomendaciones dietéticas vigentes no tienen en cuenta esta variabilidad en la respuesta de los individuos, la cual aún se desconoce en población mexicana. Creemos que conocer estos determinantes de esta variabilidad nos puede permitir hacer recomendaciones dietéticas personalizadas que puedan tener un impacto positivo en la salud de nuestros pacientes. Además, la población mexicana tiene factores genéticos particulares que aumentan el riesgo de enfermedades metabólicas. Por lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los determinantes de la variabilidad de la respuesta metabólica a diferentes comidas mixtas en una muestra de individuos mexicanos?
Para esto se diseñó un estudio en el que se invitaron a participar hombres y mujeres de 18 a 65 años con un índice de masa corporal entre 18.5 a 34.9 kilogramos sobre metro cuadrado y que contaran con medición de genotipo por participación previa en otros estudios, además de que aceptaran participar en nuestro estudio. Entre otros criterios, se excluyeron a los participantes que ya tuvieran alguna enfermedad metabólica diagnosticada o bien que hicieran uso de medicamentos que alteraran el metabolismo de glucosa o de lípidos, además de enfermedad inflamatoria activa. Se estudiaron algunas variantes genéticas de los genes SLC16A11, ABCA1, TCF7L2 e IGF2. Los participantes acudieron a la unidad de investigación previo ayuno de 9 a 12 horas. Fueron 2 visitas presenciales en las que se sometieron a 2 retos de comida en un día diferente cada uno, una comida alta en grasas y una comida alta en carbohidratos. Estas comidas fueron diseñadas con el objetivo de replicar un desayuno habitual de la población mexicana y se estandarizó la cena previa a los días de prueba. Se tomaron también muestras biológicas de manera basal y después del consumo de los alimentos durante 6 horas, entre otros marcadores, glucosa, insulina, triglicéridos, y también se recolectaron datos del estilo de vida, se midió composición corporal, exploración física y se tomaron también datos de la historia clínica. Dentro de nuestros resultados se incluyeron 98 participantes con una mediana de edad de 55 años para las mujeres y 50 años para los hombres. Los participantes se conocían como aparentemente sanos, sin embargo, sí vemos un ligero incremento en comparación a los parámetros normales en algunos parámetros bioquímicos. Respecto a la composición corporal, también podemos observar un ligero incremento respecto a los parámetros normales en algunos marcadores y como era de esperarse, tenemos diferencias estadísticamente significativas en la composición corporal entre hombres y mujeres. Aquí podemos observar la variabilidad de la respuesta de todos los individuos. Vemos cómo el rango de esta variabilidad pues, es amplio para la glucosa y es mayor esta respuesta cuando se consume una comida alta en carbohidratos en comparación con una comida alta en grasas. En el panel de la derecha podemos observar la secreción de la insulina, que también es mayor cuando se consume una dieta alta en carbohidratos en comparación con una dieta alta en grasas. Este rango de variabilidad pues también es amplio y aproximadamente los participantes tardaron 300 minutos en llegar a su basal. Para la medición de triglicéridos, observamos que esta respuesta es mayor cuando se consume una comida alta en grasas en comparación con una comida alta en carbohidratos y también vemos una amplia variabilidad entre los sujetos. Para el caso de colesterol, vemos que prácticamente no se modifica después de los alimentos, esto para colesterol total y tampoco para HDL y colesterol LDL. Se realizaron diferentes análisis de componentes principales para identificar qué variables podrían estar relacionadas con esta variabilidad en las respuestas postprandiales. Tanto para mujeres como para hombres observamos que en su mayoría esta varianza está explicada por variables de la composición corporal seguida de marcadores bioquímicos y variantes genéticas. Lo mismo se observa en los hombres que en su mayoría esta varianza está explicada por variables de la composición corporal. Posteriormente se realizaron modelos de regresión para determinar cuáles factores están mayormente asociados con esta respuesta por diferentes comidas, tanto para mujeres como para hombres. Y observamos que en ambas comidas, como para carbohidratos como para la dieta alta en grasas, las variables de la composición corporal son determinantes de esta variabilidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la masa pendicular, que es la masa muscular de brazos y piernas, el porcentaje de grasa ginoide, el índice de masa corporal, entre otros factores. Y también llamó su atención en que pues, no encontramos una estadística significativa en las variantes genéticas. Esto tanto para la dieta alta en carbohidratos como para la dieta alta en grasas. De la misma manera, en hombres encontramos que las variables de la composición corporal son determinantes de esta variabilidad en las respuestas metabólicas y tampoco encontramos o observamos significancia estadística en estas variables genéticas.
Por lo anterior, podemos decir que la composición corporal, la edad, el sexo y algunos factores bioquímicos sí afectan la respuesta postprandial después del consumo de alimentos, y en este estudio las variantes genéticas tuvieron un mínimo efecto en la variabilidad de las respuestas metabólicas. Además, vemos cómo algunas pruebas, como la de tolerancia a la comida mixta, puede ser una herramienta útil para evaluar y comprender estas interacciones. Dentro de las fortalezas del estudio es que se incluyeron variantes genéticas particulares de la población mexicana y se obtuvieron datos muy valiosos que nos pueden ayudar a desarrollar recomendaciones dietéticas personalizadas adaptadas a esta población. Y la medición de los biomarcadores fue en un contexto controlado. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible el desarrollo de este estudio, a los participantes del estudio y a todo el equipo de trabajo de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas y al Departamento de Endocrinología y Metabolismo. Muchas gracias. Muy bien. Yo les voy a platicar un poco sobre este proyecto que ha sido la implementación de una herramienta informática para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. De entrada, debemos de saber que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad que representa un alto riesgo cardiovascular para quien la padece. Es una enfermedad genética de carácter autosómico dominante y es la más común de ellas. Y se caracteriza por un nivel de colesterol LDL muy elevado que inicia con enfermedad prematura cardiovascular. Es causada principalmente por una mutación en 3 genes que son esenciales para el catabolismo del colesterol LDL y existen ciertos criterios clínicos que son los que se utilizan actualmente para realizar este diagnóstico clínico. Estos son los de la Dutch Lipid Clinic Network, los de Simon Broom y los de la Asociación Americana del Corazón. Estos criterios de la Dutch Lipid Clinic Network se basan en la historia familiar del paciente, la historia clínica, un examen físico, los niveles de colesterol, por supuesto, una prueba de ADN, que es lo que pudiera confirmar esta variante genética, y sumando estos puntos se puede llegar a un diagnóstico poco probable, posible, probable o definitivo de la hipercolesterolemia familiar. ¿Cuáles son las causas de la hipercolesterolemia familiar? Pues bueno, como les decía, ciertas pruebas de ADN han identificado como portadores a quienes tienen alguna mutación funcional en alguno de estos 3 genes, principalmente en el receptor de LDL. Como pueden ver, estas son un 85 a un 90% de los casos, en el gen PCSK9 de 2 a 4% y en el de ApoB de 1 a 2%. Dependiendo de la variante, puede haber dos vías de esta enfermedad, ya sea una hipercolesterolemia familiar homocigota, que es la versión más grave, y la hipercolesterolemia familiar heterocigota, que no quiere decir que sea menos grave. ¿En quién podemos sospechar hipercolesterolemia familiar? Bueno, de entrada tenemos que saber que la prevalencia no está bien determinada, mucho menos en México y en Latinoamérica. Depende de en dónde se haya estudiado esta población y de los datos que se conozcan. En cuanto a la hipercolesterolemia familiar homocigota, sabemos que ocurre en 1 de cada 300,000 a 400,000 habitantes. Pero la hipercolesterolemia familiar heterocigota es muchísimo más frecuente y ocurre en 1 de cada 300 habitantes en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos se ha determinado que ocurre en 1 de cada 200 a 250. Es decir, es muy común y, como les decía, en México, por ejemplo, no conocemos su prevalencia y en el resto de Latinoamérica también es bastante desconocido. ¿Cuál es la presentación clínica o en quiénes se nos tiene que prender ese signo de interrogación para saber si el paciente pudiera tener hipercolesterolemia familiar? Quienes tienen hipercolesterolemia familiar homocigota van a desarrollar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica severa y prematura y generalmente fallecen a una edad menor a 20 años. Mientras que los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota presentan signos o síntomas de enfermedad cardiovascular más temprano,
con angina o lesiones cutáneas y que se pueden determinar desde los 11 a los 23 años. Es decir, esta es una enfermedad que se puede determinar desde que los pacientes son niños. Para que tengamos una idea de qué tan conocida o desconocida es esta enfermedad en México, podemos ver en este estudio cómo en los Países Bajos se estima que alrededor del 71% de la población tiene el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Es decir, quienes la tienen están diagnosticados, están siendo tratados y tienen un adecuado seguimiento. Mientras que, en México, menos del 1% tiene este diagnóstico. Así que lo que decidimos hacer nosotros aquí en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas fue utilizar esta herramienta que nos ha proporcionado la Dirección de Investigación del Instituto, denominada Investiga. Esta es una plataforma basada en algoritmos informáticos para realizar búsquedas institucionales. Es decir, cualquier persona que esté aquí en el instituto puede acceder a esta herramienta. Esta herramienta está diseñada para realizar investigación en el instituto a través de una búsqueda sistemática de resultados de laboratorio y del expediente clínico. Es decir, cualquier resultado de laboratorio se puede cruzar con ciertas palabras que nosotros seleccionemos dentro del expediente clínico y se puede obtener un filtrado de esos pacientes. Vincula Labsys junto con Sotesi y además nos permite generar ciertas alertas en Sotesi para que los profesionales de la salud que atiendan a dicho paciente puedan saber si estuviera en riesgo, por ejemplo, de padecer hipercolesterolemia familiar. Lo más importante es que se ajusta a los criterios de cada una de las personas que quiera utilizar esta herramienta. Entonces, en este caso, lo que nos permite esta herramienta es detectar pacientes asintomáticos que andan caminando por ahí con un alto riesgo cardiovascular sin saber que tienen hipercolesterolemia familiar y de esta forma nuestro objetivo es disminuir la tasa de no diagnóstico. Lo que queremos nosotros es realizar un diagnóstico oportuno de quienes viven con hipercolesterolemia familiar, que se encuentran en riesgo de alto impacto, en riesgo de tener algún evento cardiovascular y poder darles un tratamiento adecuado en tiempo. ¿Qué significa un tratamiento adecuado y oportuno? La hipercolesterolemia familiar requiere ser tratada con una estatina de alta intensidad en dosis altas. Es decir, si como médicos o profesionales de la salud no determinamos cuál es la causa de esa hipercolesterolemia, pues no podremos alcanzar los objetivos terapéuticos. De esta manera, realmente podemos prevenir muertes de estos pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A través de Investiga obtuvimos 41,947 pacientes con posible diagnóstico de FH de acuerdo a los criterios de la Dutch Lipid Clinic Network. A partir de estos casi 42,000 pacientes identificados, fuimos descartando aquellos pacientes que no tuvieran registro del instituto por no poderles dar seguimiento, pacientes que estuvieran duplicados, pacientes que tuvieran o que no cumplieran con algún criterio de la Dutch Lipid Clinic Network y finalmente pudimos proceder a identificar a estos pacientes dentro de los 4 rubros bajo los que se puede clasificar a los pacientes a través de la Dutch Lipid Clinic Network. 298 pacientes con hipercolesterolemia familiar improbable, 2,440 con posible, 912 con probable y finalmente 212 con diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar a través de los criterios de la Dutch Lipid Clinic Network. Es decir, pasamos de 41,947 a 212 pacientes a través de los filtros que pudimos utilizar a través de Investiga. Y esta es una gráfica que simplemente muestra los datos que les acabo de mencionar, en donde el mayor grueso de pacientes quedó en un diagnóstico de posible FH. Esto no quiere decir que a estos 3 rubros de poco probable, posible o probable no les vayamos a poner atención. Simplemente a ellos los tenemos que poner bajo una lupa y darles tratamiento y seguir dando seguimiento por si fuera el caso. Mientras que a estos 212 definitivamente citaremos a estos probandos aquí en el instituto y realizaremos un tamizaje en cascada para revisar a cada uno de los familiares por si también, seguramente también tendrán hipercolesterolemia familiar, varios de ellos. No solo eso de poder dividir, como pueden ver aquí, en colores morados y naranjas
a estos pacientes que quedaron dentro de estos 4 rubros de hipercolesterolemia familiar, sino que también pudimos identificar aquellas causas secundarias que pudieron haber considerado, que pudieron haber metido a estos pacientes dentro de estos criterios que evaluamos. Dentro de ellos, por ejemplo, hipotiroidismo, otros medicamentos, síndrome nefrótico, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características generales que pudimos observar en estos 212 pacientes que cumplieron con estos criterios de la Dutch Lipid Clinic Network? Bueno, pues 50% de ellos, como es esperado, incluso pudiera ser más, han tenido eventos cardiovasculares prematuros e historia familiar de estos eventos. Nosotros, dentro del registro de hipercolesterolemia familiar que hemos registrado en México, también hemos visto que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que existe concurrentemente con la hipercolesterolemia familiar en nuestros pacientes. Adicionalmente, pues hemos visto e identificado la presencia de xantomas y arco corneal en estos pacientes. Esto también es de esperarse porque, pues, evidentemente es alguno de estos signos patognomónicos de la enfermedad, aunque no están en gran medida, puesto que los pacientes ya se encuentran en tratamiento. Aquí esta imagen es muy interesante y quizás nos puede describir la importancia de por qué estamos llevando a cabo este proyecto. Aquí lo que les muestro es el logro de objetivos terapéuticos en los pacientes que ya se encuentran con tratamiento, es decir, de esos 212 pacientes que nosotros diagnosticamos clínicamente, solo 113 identificamos dentro de Investiga que contaban con algún tratamiento. Algunos de ellos no se identificaba tratamiento o no tenían tratamiento. Algunos de ellos están en tratamiento con estatinas de baja intensidad, con estatinas de moderada intensidad, pero no están logrando, como pueden ver en morado, los objetivos terapéuticos. Entonces, quiere decir que quizás, aunque tienen el colesterol elevado, no están siendo tratados con esa estatina de alta intensidad en dosis alta para poder ser abordados correctamente. Es decir, siguen en riesgo de tener algún evento cardiovascular. Entonces, por eso la importancia de detectar a estos pacientes, de darles seguimiento, de encontrar la causa de su elevado colesterol y de dar el tratamiento adecuado. Entonces, para concluir este proyecto de Investiga, les quiero decir que la utilización de Investiga nos permitió identificar pacientes en riesgo de padecer hipercolesterolemia familiar, de miles de pacientes hacia cientos de pacientes que se pueden citar, se les puede dar seguimiento de manera eficiente aquí en el instituto. Por supuesto, a partir de estos 212 probandos, se va a realizar un tamizaje en cascada a sus familias, de manera que sus familiares también sean identificados y no vivan en riesgo de tener un evento cardiovascular. Los pacientes tratados adecuadamente con una estatina de alta intensidad, en dosis alta, como les mencionaba, logran una expectativa similar a quienes no tienen hipercolesterolemia familiar. Por lo que quiero terminar diciéndoles que el uso de estas herramientas informáticas, como Investiga, en mi caso para FH, pero en el caso de ustedes, para lo que a ustedes les sirva o les interese, puede eficientizar los procesos que llevamos a cabo aquí en el instituto, ya sea diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento para el beneficio de los pacientes. Simplemente agradecer al equipo de la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas, al Departamento de Informática, por supuesto, que fue quien nos apoyó, la ingeniera Mónica López Yáñez, y a la Dirección de Investigación, quien coordinó el apoyo para realizar esta herramienta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a presentar el trabajo titulado Efectos del consumo de sucralosa en el metabolismo de la glucosa durante una prueba de tolerancia a una comida mixta. Es el trabajo de doctorado del doctor Alonso Romo y se ha hecho en colaboración con diferentes departamentos del instituto. Y bueno, me salí, aquí está. Como introducción, la sucralosa es un edulcorante no nutritivo y en diferentes ensayos clínicos se ha demostrado que disminuye la sensibilidad a la insulina a través de diferentes mecanismos, sobre todo cambios en la microbiota intestinal,
pero también se ha descrito que pudiera haber una interacción de la sucralosa con los receptores del sabor dulce a nivel intestinal, aumentando la expresión de transportadores de glucosa como SGLT1 y GLUT2, y también aumentando la liberación de incretinas, sobre todo GLP-1. Tuve la oportunidad de presentarles en una sesión previa del Departamento de Endocrinología parte de este ensayo clínico en donde demostramos que el consumo de sucralosa generó una disminución significativa de la sensibilidad a la insulina, evaluada por la pinza euglucémica hiperinsulinémica o CLAMP, y esto se asoció a un cambio en la microbiota intestinal y aumento de la endotoxemia en individuos sanos. En el presente estudio, el objetivo fue evaluar el efecto del consumo de sucralosa en la respuesta postprandial de glucosa, insulina, péptido C, GLP-1, grelina, péptido tirosina, y evaluar el consumo de sucralosa en la sensibilidad a la insulina después de la ingesta de un alimento mixto, un ensayo clínico aleatorizado con un tamaño de muestra de 40 participantes, y la intervención fue el consumo de 3 cápsulas al día de sucralosa o placebo, el aporte de sucralosa equivalente a 270 miligramos por día, que es el 30% de la ingesta diaria admisible, y esta intervención duró un mes. Durante el mes se solicitó a los participantes no modificar hábitos de alimentación ni de actividad física. Se seleccionaron individuos sanos, como ustedes pueden ver, y prácticamente se excluyeron factores que nos pudieran alterar la respuesta a la glucosa, a la insulina o la composición de la microbiota intestinal. Y un punto importante de los criterios de selección es que estos individuos no eran consumidores habituales de edulcorantes no nutritivos. Se diseñó un cuestionario previamente para esto y estos individuos no consumían edulcorantes. El estudio incluyó una prueba de tolerancia a una comida mixta antes y 30 días después de la intervención. Aquí está la composición de la prueba: 50% de carbohidratos, 17% de proteína, 34% de lípidos, y además, en el minuto menos 10, aquellas personas que fueron asignadas al grupo de sucralosa consumían una cápsula que contenía 120 miligramos de sucralosa, o bien placebo en el grupo correspondiente. En el minuto 0 se midieron también marcadores de inflamación, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, y durante la prueba, en estos minutos, se midieron el resto de hormonas: GLP-1, grelina, péptido YY, glucosa, insulina y péptido C. Este es el diagrama de participantes en el estudio. Fueron excluidos algunos por diversas causas. Se aleatorizaron 40, se perdió un individuo debido a el confinamiento por COVID. Entonces este fue del grupo de sucralosa. Entonces al final analizamos 20 y 19 en cada grupo. Estas son las características: 50% hombres, 50% mujeres en ambos grupos, peso, índice de masa corporal, cintura normal, porcentaje de grasa corporal también normal, grasa visceral también dentro de lo normal. Presión arterial sistólica, diastólica, y aquí está la evaluación del consumo de energía y de la actividad física en forma basal, sin encontrar diferencias entre ambos grupos. Y estas son las características bioquímicas de los participantes. Para asegurarnos que tuvieran una tolerancia a la glucosa normal, se hizo una prueba de tolerancia de 2 horas, y aquí pueden ver las concentraciones a las 2 horas. Se calculó el HOMA como surrogado de resistencia a la insulina en forma basal, sin diferencias entre grupos, así como en el perfil de lípidos y ácido úrico. Y en esta gráfica lo que vemos son las áreas bajo la curva, tanto graficadas como durante los diferentes tiempos, y graficadas como en cajas y bigotes, y lo que antes y después del tratamiento.
lo que observamos con la glucosa fue que no hubo cambios en el área bajo la curva total en el grupo de placebo, mientras que en el grupo de sucralosa se encontró un incremento significativo en la glucosa después del consumo de sucralosa, con un porcentaje de cambio de 8% en el grupo de sucralosa, mientras que en el placebo no se encontró cambio, siendo esto estadísticamente significativo. Y esto se acompañó también de un aumento de insulina. Pueden ustedes observar que no hubo cambio en el área bajo la curva de insulina en el grupo placebo, mientras que igual en el grupo de sucralosa hubo un incremento significativo con un 25% de incremento en el porcentaje de cambio en el área bajo la curva de insulina en comparación con el placebo. Esto también pues, se corroboró con la medición de péptido C, aquí lo vemos en las curvas, y un incremento significativo en el área bajo la curva total de péptido C, con un incremento de 43%, aunque esto se quedó limítrofe en la prueba de Udeman-Whitney para el porcentaje de cambio, pero significativamente mayor antes y después del consumo de sucralosa. En cuanto a las incretinas, también, interesantemente, pues el GLP-1 se incrementó significativamente después del consumo de sucralosa, mientras que no hubo cambios en el grupo de placebo, y este cambio significó 43.3%. El resto de las hormonas reguladoras del apetito, péptido IgE y grelina, no mostraron cambios significativos. Calculamos, como comenté, el índice de Matsuda, que ha sido aceptado para calcular cambios en la sensibilidad a la insulina después de, hay muchos, pero es uno de los más utilizados. No se detectaron cambios en el índice de Matsuda después del periodo de intervención en el grupo de placebo, mientras que en el grupo de sucralosa se observó una disminución significativa de la sensibilidad a la insulina, de 9.2 versus 7 después del consumo de sucralosa. Este porcentaje fue de menos 24%, estadísticamente significativo. Y en cuanto a los marcadores de inflamación, también encontramos un cambio en la concentración del factor de necrosis tumoral alfa. En el grupo de sucralosa es pequeño el cambio, pero fue estadísticamente significativo, con un incremento. En el placebo no hubo cambios y el porcentaje de cambio entre grupos fue del 26%. En la concentración de proteína C reactiva, igual un pequeño incremento, pero estadísticamente significativo, probablemente clínicamente de significado incierto, con un porcentaje de cambio entre grupos de 25%, y en el caso de interleucina 6 no se encontraron cambios significativos. Entonces, en este estudio podemos concluir que la ingestión de sucralosa durante 30 días a una dosis habitual en la población consumidora de edulcorantes no nutritivos produjo un aumento de la secreción de insulina, glucosa y GLP-1 después de una prueba de tolerancia con alimento mixto, y estos cambios se acompañaron de un incremento en la resistencia a la insulina y aumento de marcadores de inflamación. Tanto el incremento de insulina como de GLP-1 pueden representar mecanismos compensatorios justamente para la resistencia a la insulina, y el incremento de los marcadores de inflamación pudiera ser una explicación fisiopatológica de la resistencia a la insulina. Les agradezco mucho su atención. Buenos días a todos. Tengo el gusto de presentarles unos análisis en los que he estado trabajando con el doctor Aguilar en los últimos meses y que forman parte de una colaboración de la unidad con el consorcio es un consorcio internacional, el NCD Risk, de enfermedades no comunicables, ¿no? La NS es no comunicable a lo largo del mundo. Y el enfoque principal de estos análisis tiene que ver con cómo han cambiado las enfermedades que sabemos están asociadas o coexisten con la obesidad a lo largo del tiempo. Y es importante a lo largo del tiempo porque no es lo mismo la obesidad en 1990 que actualmente. Lo que ven en pantalla es en la fila superior los datos de mujeres y en la fila superior los datos de los hombres. Y en la columna izquierda ven la prevalencia de obesidad en 1990 y en el 2022 del lado derecho. Entonces, dado que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, es relevante
saber cómo han ido cambiando las enfermedades que están asociadas con obesidad. El objetivo de esta diapositiva no es que vean, ¿no?, cada uno de los números, simplemente es decirles que lo que hicimos fue tomar 4 encuestas nacionales de salud que abarcan más o menos 16 años y que no estamos analizando los datos así como están. Parte de la colaboración con el NCD Risk requiere que estos datos pasen por un proceso de control de calidad, ¿no? Es raro, pero existe. De repente hay gente con más diastólica que sistólica o con más HDL que LDL, entonces estamos eliminando esos datos. Y al final nos quedamos con 20,000, casi 20,800 casos analizables, y que tiene una distribución de sobrepeso, obesidad y peso normal similar a lo que se ha encontrado en otros, en el agregado de Ensanud. Ahora, la obesidad es muy heterogénea y sabemos que hay personas que viven con obesidad y que médicamente están muy bien, y hay personas que tienen enfermedades pues ya muy graves. Y para utilizar, o para analizar esta heterogeneidad utilizamos una escala, la escala de Edmonton para obesidad, que incorpora o permite una estructura para representar esta heterogeneidad. La escala de Edmonton abarca una dimensión médica, una dimensión de salud mental y una dimensión funcional. Y además a cada una de estas dimensiones les da un distinto nivel de severidad. Es así que cuando analizamos dentro de estas mismas escalas estas 3 dimensiones, tenemos una distribución global, en donde lo que quiero resaltar es que es raro encontrar a alguien que vive con obesidad, pero no tiene ninguna enfermedad detectable. Aquí definimos nivel 1 como no una enfermedad ya establecida, pero sí un riesgo detectado para esa enfermedad. Es decir, en la escala 1 es en donde veríamos prediabetes o en donde veríamos prehipertensión. En la escala 2 ya es una persona que cumple con los criterios diagnósticos para estas enfermedades, y en la escala 3 son las enfermedades detectadas que además están fuera de las metas terapéuticas. Entonces, lo que quiero resaltar es que casi todos tienen una enfermedad detectable y que la mayoría de ellos no están bien controlados. Ahora, en Ensanud hay un cuestionario que tamiza para depresión. Y depresión es la única enfermedad mental que pues tenemos datos para analizar. Sabemos que no es la única, pero es en la que tenemos datos disponibles. Y yo aquí quisiera recalcar que incluso las personas que no tienen una enfermedad médica detectable tienen una prevalencia bastante alta de depresión. Tal vez una de las cosas que habría que resaltar, solo comparando superficialmente las 2 tablas de abajo, es que los datos entre hombres y mujeres se parecen mucho, tal vez con la única excepción de los datos de salud mental. Todos los demás se parecen bastante. Y por último, solo quisiera recalcar que las personas que no tienen enfermedades médicas detectables sí tienen algunos trastornos de movilidad. Ensanud también tiene un cuestionario donde se le pregunta a las personas si tienen dificultad para realizar distintas tareas, tanto de cuidado personal, como de desplazarse o para trabajar, y estas son las que estamos utilizando para evaluar esta dimensión. Ahora, encontramos cosas que son relativamente intuitivas, como el que a más índice de masa corporal hay más prevalencia de distintas enfermedades. Esto es bastante parecido para hombres y para mujeres, y que es raro, una vez más, que no haya comorbilidades cuando ya hay obesidad. Sin embargo, la mayor parte de los análisis que les voy a presentar tienen que ver con el rol que juega la edad. Y en esta gráfica lo que estamos intentando representar es cómo se van instaurando las distintas enfermedades asociadas a obesidad a lo largo de la vida o a lo largo de las décadas. Y lo que quisiera llamar su atención es que la más temprana es dislipidemia. La primera de estas comorbilidades asociadas a obesidad que se observa es dislipidemia, y diabetes e hipertensión, diabetes en morado, hipertensión en rojo, van incrementando su prevalencia conforme avanzan las décadas. En una diapositiva similar, pero con un mensaje un poco diferente, quisiera llamar su atención a que es raro tener a alguien que vive con obesidad, pero no tiene comorbilidades, eso ya se los he dicho, pero también es raro tener a alguien que tiene muchos años y no tiene ninguna de estas enfermedades. Por supuesto, es difícil llegar a los 70 con diabetes, hipertensión, depresión. Seguramente esto está acortando la sobrevida de las personas, y por eso
es especialmente raro encontrar esa intersección. Dicho de otro modo, la mayor parte de las personas que viven con obesidad actualmente, en este periodo de estudio, son adultos jóvenes. Esto además va a ser importante porque en un mensaje similar, si lo rompemos por década o lo desagregamos por década, vemos cómo, efectivamente, en las décadas más avanzadas empezamos a ver más prevalencia de todas las enfermedades, aquí está desagregado por tipo de enfermedad, pero podemos dejar de categorizar la edad, ¿no? Hasta ahora se los he mostrado como la edad por década, pero podemos además tener la edad así como está, el valor en años. Y lo que observamos es que hay una relación casi monotónica entre el número de comorbilidades que se tienen y la edad que se tiene. Y entonces esto invita a pensar, bueno, a ver, ¿qué tan fuerte es el rol de la edad en cuántas comorbilidades van apareciendo a lo largo de la vida? Y lo que les quiero mostrar es que de la variabilidad que sí podemos explicar, porque por supuesto el número de comorbilidades recibe influencia de muchísimos factores, no podemos explicar toda la variabilidad, pero de la variabilidad que sí podemos explicar, casi toda es de la edad. Ganamos muy poquita precisión, RMC es la raíz cuadrada de los errores estándar, que me dice qué tan precisa está siendo la predicción del valor que quiero predecir. Y la R cuadrada pues es la variabilidad que estoy explicando. Casi toda la variabilidad que puedo explicar ya se explica con la edad solita. Gano muy poco por añadir otros predictores que probablemente intuiríamos tienen que ver con el número de comorbilidades que se presentan. Y una de las cosas que observamos en estas distintas encuestas es que, quiero llamar su atención a la barra de color verde, es que la prevalencia de personas que viven con obesidad, pero que no tienen ninguna comorbilidad, pareciera ir aumentando a lo largo del tiempo. Y esto pudiera darnos optimismo, porque pudiera ser interpretado como que tal vez estamos conteniendo mejor la morbilidad asociada a la obesidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la población en México en el mismo periodo de tiempo ha ido cambiando. En el 2006 teníamos una base poblacional muy amplia, teníamos mucha población muy joven y se ha ido reduciendo conforme han ido avanzando los años. Esto va a ser importante porque aquí tenemos que recordar que somos uno de los países con obesidad infantil, con la prevalencia de obesidad infantil más alta del mundo. Es decir, esta base poblacional tenía una gran proporción de niños viviendo con obesidad que fueron ingresando al punto de corte de nuestro análisis conforme avanzó el tiempo. Y una de las cosas que quiero resaltar, sí como contexto, pero también como resultado, es que sí sabemos que el punto más bajo de mortalidad asociado a distintos tipos, a distintos niveles de índice de masa corporal, vira a la derecha conforme avanzan las décadas. Es decir, el punto más bajo en personas de 70 años es 27, no 23. Y aunque sabemos que va a la derecha, definitivamente tenemos muchísima población, independientemente de si son adultos jóvenes o de si son adultos mayores, por arriba de donde deberían de estar. Aquí lo que les quiero, cada uno de los colores es un decil, o sea, cada uno de los colores tiene 10% de la población, y hay menos, o bueno, hay 10% de adultos jóvenes con un índice de masa corporal saludable, pero ya que nos vamos a los adultos mayores, bueno, esto casi no existe, y 80% de los adultos mayores tiene un índice de masa corporal, incluso si queremos, ¿no?, compensar por el índice de masa corporal superior que idealmente deberían de tener. Ahora, si fuera cierto que el aumento de la obesidad sin comorbilidades, el aumento de la prevalencia de la obesidad sin comorbilidades que observamos fuera que lo estamos haciendo mejor en contener las consecuencias de la obesidad, pues deberíamos de observar este mismo aumento en adultos mayores. Y definitivamente ese no es el caso. La prevalencia de obesidad sin comorbilidades en adultos mayores es muy constante. Entonces, esto sugiere que el que observemos más personas con obesidad metabólicamente sanas tiene mucho más que ver con el cambio poblacional que con contención de la morbilidad. Ahora bien, quisimos analizar el papel que juega el nivel socioeconómico. Y una de las cosas que encontramos, y que tal vez es contraintuitiva, es que a más nivel socioeconómico, más prevalencia y más comorbilidades. Entonces, esto tal vez es contraintuitivo, y lo que quisimos analizar, y además corroborar, porque no es el resultado más intuitivo del mundo, es que utilizamos datos, los datos públicos del Coneval y los datos públicos del INEGI, para ver si observábamos lo mismo en dos fuentes de datos adicionales diferentes. Y lo que quiero mostrar, el Coneval tiene prevalencia de obesidad por estado,
Y entonces vemos que el porcentaje de la población en situación de pobreza, entre más alto, menos prevalencia de obesidad. En espejo, deberíamos de ver que si hay más ingreso disponible en los hogares per cápita, pues sí, hay más prevalencia de obesidad. Entonces, intentando hacer sentido de esto, es posible que la falta de acceso a los alimentos esté conteniendo la prevalencia de la obesidad en algunos estados. En los estados más pobres, pues tristemente la pobreza los está conteniendo, de tener más prevalencia de obesidad. Probablemente cuando mejora el acceso o mejora la situación económica, pues ya tienen esa seguridad alimentaria, pero no están escogiendo los mejores alimentos. Ahora, y perdón aquí por el traslape, no sé por qué se movió, quiero mostrarles que cuando analizamos los datos de Ensanud, sí, hay una asociación entre el número de comorbilidades y el nivel socioeconómico. Sin embargo, esta asociación depende completamente de los adultos mayores. Y cuando analizamos o desagregamos esa asociación, vemos que cualquier quintil que no sea el más alto está asociado con más comorbilidades asociadas a la obesidad. Dicho de otro modo, es el grupo de los adultos mayores con cualquier nivel socioeconómico que no sea el más alto, el que tiene más riesgo, especialmente en adultos mayores. Aquí solo quisiera recalcar que esta misma asociación o idea también la observamos cuando dejamos de analizar número de comorbilidades como variable dependiente y lo hacemos con una regresión logística a la probabilidad de tener obesidad. Entonces, solo quiero recalcar eso. El grupo de más riesgo son los adultos mayores que tienen cualquier nivel socioeconómico que no es el más alto. Ahora, esto es súper importante porque hoy tenemos 15%, ¿no? Un decil y medio, de personas por arriba de 60 años. Sin embargo, en los próximos 15 años, y aquí yo quisiera recordar que la esperanza de vida, ya que promediamos los dos sexos, es de 75 años. Entonces, de los 15 años que hay, de los 60 a los 75 años, esperamos que se duplique la proporción de adultos mayores. Entonces, esta gráfica que parece una ola, pues sí, es justo una ola. En los próximos 15 años, la proporción y la cantidad de gente con enfermedades asociadas a la obesidad muy probablemente se va a duplicar. En conclusión, las comorbilidades metabólicas son altamente prevalentes en las personas incluso metabólicamente sanas. Si nos quedamos solo con el impacto médico de la obesidad, vamos a estar dejando muchos problemas que sí requieren atención. El número de comorbilidades tiene una fuerte asociación con la edad y por lo tanto el desarrollo de más comorbilidades pues tal vez solo es cuestión de tiempo. La proporción de personas con obesidad sin comorbilidades ha ido aumentando con el tiempo. Esto muy probablemente es más bien la transición demográfica del país. Y es razonable esperar, dados los cambios demográficos que nuestro país va a seguir teniendo, que la prevalencia y por lo tanto el impacto de las enfermedades asociadas a obesidad se incremente de forma importante a corto y mediano plazo. Eso es lo que preparé para ustedes. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien quiere levantarse y utilizar los micrófonos para hacer alguna pregunta a cualquiera de los 4 proyectos, adelante. Buenos días. Mi pregunta justo es para la doctora Paloma. ¿Cree que estos resultados que vemos en el consumo de sucralosa puedan ser pues, traducidos también en que vamos a ver los mismos resultados en otros edulcorantes no calóricos? No me parece que se puedan extrapolar a otros edulcorantes. Cada uno tiene características diferentes, bioquímicas, químicas. Sin embargo, ha habido otros estudios en donde, sobre todo la sacarina se ha también vinculado a estos efectos que hemos encontrado con la sucralosa. Nosotros decidimos estudiar sucralosa porque en una encuesta pequeña de prevalencia de consumo encontramos, aquí en el instituto encontramos que era el más consumido, pero también pues esto cambia porque es como de acuerdo a
la tendencia, ahora están más, luego ya volvimos a hacer una encuesta más grande y se está consumiendo más el stevia o el fruto del monje, dependiendo como de las, pero no se puede extrapolar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Primero, felicitarlos. Creo que han hecho gala de un despliegue de ensayos muy interesantes. Felicidades. Me parece extraordinario este análisis de datos tan importantes que son necesarios en el país. Muchas gracias, Adrián. Pero también quisiera hacer énfasis en una herramienta que tú nos has mostrado, Alejandro, y te lo agradezco. Y felicitar a la Dirección de Investigación y al doctor Aguilar por el desarrollo de esta herramienta Investiga, pero también motivar a que nuestra gente utilice bien y llene bien los datos de nuestro expediente clínico electrónico, porque eso nos da riqueza, nos da potencia para hacer este tipo de pesquisas que permiten identificar personas con un riesgo tan elevado como el que nos has mostrado esta mañana, que no son pocos personas, ¿verdad? Incluso a los que son posibles y probables tampoco los podemos descartar de manera preliminar, pero sí creo que es una oportunidad insistir y el uso adecuado del expediente clínico electrónico, y que entendamos en la comunidad aquí en el instituto que nos ofrece una riqueza enorme para desarrollar investigación clínica como nos lo están mostrando esta mañana, incluso buscando personas en un riesgo tan elevado como la hipercolesterolemia familiar, como lo han mostrado esta mañana. Me parece importante esta conjunción de dos herramientas de informática, el acervo que se logra a través del expediente clínico electrónico y esta herramienta de desarrollo inteligente, Investiga, que nos permite utilizar y buscar no solo enfermedades metabólicas, sino muchas otras. Felicidades y muchas gracias. Gracias, doctor. Hola, buenos días. Mi pregunta también es para la doctora Almeda. Quisiera saber, según las encuestas, cuál es el consumo promedio de edulcorantes en la encuesta que tuvieron y también cómo podemos extrapolar eso en como a dosis de cuánto hay en un sobrecito o así, como para poder informar y educar a nuestros pacientes también. Gracias. En esta encuesta pequeña que hicimos, prácticamente más del 90% de las personas consumían edulcorantes. Mucho también es porque en algunos productos, antes de este etiquetado nuevo que advierte que trae edulcorantes, se utilizaban sin que las personas lo supieran. De hecho, se utilizan en pastas de dientes, en enjuagues dentales y pues eso, entonces más del 90%. Esta dosis que dimos equivale más o menos a un refresco endulzado con edulcorante de 600 mililitros todos los días. Sí, y en sobrecitos, si no recuerdo mal, son como 6 sobrecitos al día. Más o menos, varía mucho dependiendo de la cantidad y del edulcorante. En este caso fue sucralosa. Gracias por la pregunta. Muy bien, pues son casi las 9 en punto, así que agradecerles a todos por su presencia, por su atención. Que tengan muy buen día. Gracias.